Nos recibimos a nombre de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, y es un privilegio tener esta gran mesa. Estatus actual y perspectivas de los derechos humanos, mesa que está integrada por el doctor Rodolfo Vigo. Vamos a dar un aspecto muy simple de los currículos de cada uno de ellos, porque son muy vastos y es una actividad verdaderamente compleja y amplia en cuanto a tiempo y contenidos. El doctor Rodolfo Vigo, el corredactor con Manuel Atienza del Código Modelo de Ética para Iberoamérica, es argentino. La doctora Sofía Sagüez, doctora en Derecho por la Facultad Católica de Derecho de Argentina. El doctor Fabián Salvioli, relator de las Naciones Unidas sobre la Justicia Transicional, también es de Argentina. El doctor Víctor Rodríguez Recia, de Costa Rica, quien fue secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el doctor Danilo Rojas Betancourt, de Colombia, quien es magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Este es una mesa de verdad de lujo, una mesa que nos va a dejar precisamente una información sumamente importante en este tema de derechos humanos. Y bueno, iniciaríamos, doctor Rodolfo Vigo, en relación al estatus, a la situación que previo a la pandemia se tenían en cuanto a los derechos humanos, el doctor Rodolfo Vigo. Indudablemente, quizás la experiencia judicial, lo que uno podría decir es que es un tema relativamente novedoso y yo pienso con escasa formación por parte de los operadores del derecho que siguen aplicando una formación más bien funcional al Estado de Derecho legal. Y en consecuencia, ese estilo típico de estudiante, más bien donde se fomenta una visión juridicista, dogmática, poco creativa y escasa formación, contenido mismo, los derechos en el fondo son contenido y forma jurídica. A mí me parece, se podría hablar un largo rato, me parece que quizás falta una formación sólida, provista por la Facultad de Derecho, y más bien replica una formación inercialmente, la replica una formación ligada a normas jurídicas, a un modo de trabajar las mismas a través de desentrañamiento de normas, métodos interpretativos, y todo lo que implica el mundo de los principios. Hay una escasa o casi nula formación, ¿no? Esto me indica, lo pondría de resalto como un gran déficit de nuestra cultura jurídica actual, sobre todo mirado desde la Facultad de Derecho, donde en buena medida yo vengo de una familia de juristas, abuelo, padre, hermanos, 2 hijas, y más o menos a todos nos enseñaron lo mismo, lo cual es un poco como contraintuitivo, ¿no? Yo diría, el principal problema que tienen los derechos humanos es que se los conoce en profundidad poco, por ende tampoco se sabe demasiado cómo se trabaja la solución a través de los derechos humanos, porque la Facultad de Derecho sigue preparando juristas para el Estado de Derecho legal. Yo diría como introducción del problema que teníamos antes, ¿no? Y por eso también la resistencia que a veces generan los derechos humanos en torno a los que litigan en tribunales. Cuando uno habla de derechos humanos, en general los abogados tienen el temor que de esas galeras salga cualquier conejo, ¿no? Entonces, esto también conspira para una mirada seria, en profundidad de los derechos humanos, el riesgo de la inseguridad que generan, pero sobre todo nuestra cultura, por esa ausencia de formación y esa también ausencia de la formación y la técnica propia de aplicar derechos. Y en tercer lugar también diría el tema del precedente, que tampoco vemos en nuestra cultura un trabajo serio. Serían los 3 puntos: escasa formación,
un poco esta cuestión de una cultura normativista, centrada en la norma, y los riesgos de inseguridad por ausencia de formación. Me limitaría a eso. Perfecto. Como introducción al tema de antes de la pandemia. Y ahora la doctora Sofía Sagüez, que independientemente también de la academia, de la investigación, desde el prestigioso también Instituto de Derecho Constitucional de la Argentina, pues desde la visión de la misma Corte. Doctora Sofía, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene en ese estado de cosas en cuanto a los derechos humanos previo a la pandemia? En realidad, el escenario previo a la pandemia en torno a los derechos humanos en Argentina, a mí el punto que más me importa resaltar, porque hay muchísimas facetas, es el relativo a la problemática de la falta de idoneidad de los remedios en tutela de derechos. Y en ese sentido, si bien nosotros podemos encontrar que se han procurado articular algunas situaciones que procuren dar eficiencia a los remedios de tutela, el desarrollo constitucional del amparo, etcétera, vemos que permanentemente nos enfrentamos a la ineficacia de esos remedios en el plano fáctico. Y la pandemia, de hecho, lo que ha puesto a luz, lo que ha puesto en evidencia es cómo justamente muchas situaciones estructurales de violación de derechos, muchas situaciones de vulnerabilidad no recibían la adecuada tutela previa a la situación de pandemia, y en la situación de pandemia se ha ondeado esa situación de falta de efectiva tutela por parte del Poder Judicial. Por eso me parecía importante poner evidencia en ese sentido. Y un punto que me parece especialmente trascendente, que ya se predicaba previo a la situación de pandemia, pero que sin duda se ha ahondado en la situación de pandemia, es la falta por parte de los sistemas jurídicos domésticos de la previsión de adecuados mecanismos de tutela de lo que son las violaciones estructurales de derecho, en particular la discriminación estructural. Y en tal sentido nosotros encontramos, por ejemplo, en torno a los litigios relativos a personas privadas de la libertad en el marco de un proceso penal, pero también otro tipo de litigios estructurales como personas que viven en asentamientos precarios, etcétera. Vemos que había una marcada judicialización, no solamente en Argentina, sino en otros países, un desarrollo de litigios estructurales, muchas veces con diagnósticos de situaciones de constitucionalidad precaria, pero que sin embargo se plasmaron en sentencias que en el texto pueden parecer notoriamente intuitivas, pero que a la hora de ser llevadas a la práctica no lograban una efectiva operatividad. Y podemos citar casos de Argentina, pero también casos de otros países como Brasil, El Salvador. Me parece que la falta de previsión en los países de mecanismos procesales idóneos para la tutela de las violaciones estructurales de derecho, en particular la discriminación estructural, es una afectación al artículo 25 que exige por parte de los operadores el desarrollo de herramientas adecuadas. Esa es una de las facetas que me parece que necesita un especial énfasis. Doctor Fabián Salvioli, que también nos da la visión desde la docencia en materialmente 4 continentes, desde la investigación y desde la visión, pues, en su momento, de formar parte del Comité de Derechos Humanos y presidirlo de Naciones Unidas, y como relator de la ONU en Justicia Transicional. ¿Cuál es la visión que tiene el doctor Fabián Salvioli en relación al estatus previo a la pandemia de los derechos humanos? Para mí es un gran gusto formar parte de este panel con personas a quienes quiero mucho y siempre acudo con mucha alegría a compartir esos espacios. Voy a hacer una reflexión sobre lo que han dicho mis predecesores en el uso de la palabra, porque quisiera que tengamos un hilo conductor en las cosas tan ricas que se han señalado hasta aquí, y prefiero hacer eso a decir lo que tenía pensado decir. Yo comparto ambos diagnósticos que han efectuado tanto el doctor Vigo como la doctora Sagüez, y quisiera enervar alguna de esas concepciones, ahondándolas desde este lado. El fin de la política pública es garantizar los derechos humanos. El fin de la política pública es garantizar los derechos humanos.
a esto hacía referencia Sofía cuando decía, bueno, tenemos buenas sentencias, pero luego no tenemos... Bueno, muy bien. Entonces, toda la política pública debe estar orientada hacia eso. Yo ya hace casi 3 décadas que vengo diciendo lo mismo, digamos, en relación a esto, pero si no tenemos una formación efectiva en derechos humanos, en el plano del ejercicio profesional, entonces el resultado es lo que indicaba el doctor Vigo. Lo de las facultades de Derecho se traslada al resto de la facultad. Ahora bien, sí creo que no faltan normas, ¿no? Cuando el doctor Vigo dice, bueno, se hace una enseñanza en la norma y no en los principios. Pues no, las normas de derechos humanos están más que establecidas, más que garantizadas, más que puestas en los ordenamientos constitucionales, elevadas en su jerarquía. Esto podía ser una mirada hace 3 décadas, digamos, pero hoy normas sobran, lo que falta es voluntad política. Falta voluntad política efectivamente y falta voluntad política educativa. Voluntad política educativa a nivel de las facultades de Derecho. No enseñar transversalmente el trabajo en derechos humanos es inmoral. Y además de que es inmoral, es absolutamente inefectivo. Para el ejercicio de la profesión de abogado o abogada, le priva a quienes litigan de herramientas muy valiosas para cualquier tipo de... Y para quienes administran justicia, lo único que se logra es jueces o juezas de una profunda ignorancia que terminan generándole al Estado bonitas condenas internacionales posteriormente. Entonces, de una buena vez por todas, hay que tomarse en serio la enseñanza en derechos humanos adentro no solo de la Facultad de Derecho, como decía el querido Rodolfo, sino en todas las instancias de la formación profesional. Digamos, un poco esas son las reflexiones iniciales que a mí me señalan, porque cuando también Rodolfo hacía referencia a las resistencias en torno a qué conejo saldrá de la galera. ¿Qué conejo? ¿Cuál? ¿El de que las personas sean garantizadas en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales sin discriminación? Pues muy bien, si ese es el conejo que sale de la galera, pues yo encantado de ayudarle al mago. El doctor Víctor Rodríguez Recia, quien también esa formación desde la investigación, la academia, desde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora a través de los principales organismos de defensa y protección de derechos humanos. ¿Qué visión tiene el doctor Víctor Rodríguez Recia en relación a ese previo a la pandemia en el estatus de los derechos humanos, doctor? Más o menos de que no hay nada nuevo bajo este cielo. Es decir, y voy a empezar con una anécdota. Fabián tal vez se acordará. Estábamos sentados una vez en Marsella y le decía yo a Fabián, los franceses pueden sentirse creídos porque la herencia de Francia en la institucionalidad, en la conformación del Estado de Derecho, la institucionalidad, el Consejo del Estado francés, la independencia judicial, el contrato social, pueden rajar, decimos nosotros, pueden sentirse. Y hoy, precisamente, yo creo que lo que está en riesgo es eso, el ABC del Estado Social de Derecho. Y entonces dejamos de pensar en lo importante, en cómo se lee el derecho, los derechos humanos, los derechos constitucionales, en una arquitectura que hoy está olvidada, deteriorada, debilitada, desbrajada. Y precisamente a mí lo que más me preocupa es la independencia judicial, porque al perder esa capacidad de defensa de las instituciones democráticas, ya lo que está debajo de esa arquitectura, que son los derechos humanos, los derechos constitucionales, y cómo se interpretan, nos ha llevado hoy a un absurdo, a decir que los jueces que aplican hoy el derecho normalmente son jueces valientes. Y eso era lo que estaba pasando antes de la pandemia. Decíamos que en México habían jueces valientes, los que aplicaban el derecho y lo interpretaban adecuadamente. No, pues no tiene que ser valiente. Un juez viene, aplica e interpreta el derecho como corresponde hacerlo. Y no tiene que tener riesgo ni a su vida, ni a su integridad personal, ni a perder el trabajo, ni a que no lo nombre. Entonces,
Yo creo que si hay algo que yo rescataría como algo valioso antes de la pandemia, es el constitucionalismo latinoamericano. Y le puedo decir que nos fuimos adelante, muy adelante inclusive, porque veíamos para arriba a los países europeos. Pero cuando me tocó ir a trabajar al Comité de Derechos Humanos, ahí tuve la dicha de trabajar con Fabián, pero ya no en el contacto doctrinario, sino ya en la práctica, yo decía, caray, en Francia no interpretan los derechos constitucionales como los estamos aplicando cortes avanzadas. En ese momento, para mí, la más creativa y progresista era la de Colombia. Ahora tiene un poco de problemas y de lunares, pero yo si usted me pone a comparar una corte constitucional, una sala constitucional europea al nivel de la de Colombia, no la hay. Es decir, éramos muy acomplejados inclusive, y le puedo decir que la de Perú y Argentina y la de Costa Rica, o sea, rescato que el constitucionalismo latinoamericano dio pasos en los últimos 30 años largos, importantes, no solo en el reconocimiento de los derechos, sino en el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales en su justiciabilidad. Yo creo que ahí nos fuimos avanzadamente. Y yo creo que tampoco nos faltan instrumentos, porque yo creo que el amparo, habeas corpus, el amparo, la tutela, etcétera, lo hemos logrado estirar e interpretar y aplicar medidas de suspensión espectacularmente. Por supuesto que se puede mejorar, pero son problemas también de interpretación y de malas prácticas. Entonces, yo no creo que estuviéramos tan mal en lo que es marco normativo. En lo que estábamos mal y seguimos estando mal es en la pérdida o la falta de visión de los grandes políticos y de los liderazgos de los estadistas anteriores, muy anteriores, que yo decía, ¿qué visión tuvieron para crear estas constituciones con una estructura que permitieran pensar en una división de poderes en políticas públicas? Y que ahora precisamente yo creo que eso se está debilitando. Entonces, al tener estructuras débiles de institucionalidad democrática debilitada, lo que vino a hacer la pandemia, y ya entraríamos en la otra materia, es que vino a desnudar precisamente esas debilidades que veníamos rezagando. Yo lo dejaría por ahí. Qué bueno que se hace alusión a ese tema cuando se da la atención precisamente a la democracia y el constitucionalismo, la trascendencia que tiene precisamente ese tema de la independencia judicial y que nos puede salvar de muchas situaciones que se están viviendo. Es el tema. Yo creo que ese es el gran tema. Pues bueno, ahora el doctor Danilo Rojas Betancourt de Colombia, que nos va a dar también la visión, que él presidió el Consejo de Estado, ahora que lo aludía el doctor Víctor Rodríguez, es el Consejo de Estado en Colombia, con una gran trayectoria judicial, un hombre de investigación, y ahora desde la magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Doctor Danilo Rojas, ¿cuál es la visión que tiene usted previo del estatus de los derechos humanos precisamente en Colombia y en la región? Yo quisiera enlazar tres expresiones que han mencionado antes los colegas panelistas. El que mencionó, porque de alguna manera la conversación inicial gira en torno al tema de educación en derechos humanos, por lo que veo. Al igual que Fabián, yo venía como listo con otra presentación inicial, pero me parece bien coger estas primeras entradas para entrar en la conversación. Y entonces decía, me gustaría tomar tres expresiones que he escuchado. Una de Sofía sobre el problema de la falta de idoneidad de los remedios. Otra que le escucho a Fabián sobre importante el fin de las políticas públicas en los derechos humanos, y también que menciona Víctor de alguna manera de la falta de visión de la política, de los políticos en materia de derechos humanos. Y esto yo lo quisiera enlazar para mencionar lo que me interesa mencionar para el caso colombiano. Y es que yo creo que, hablando del estado de cosas de derechos humanos en Colombia, yo creo que lo que
lo que mejor le ha pasado a nuestro país en los últimos 10 años ha sido el proceso de paz firmado con la guerrilla más antigua de Latinoamérica, que es la guerrilla de las FARC. ¿Y por qué digo esto y por qué pienso que se puede enlazar con las expresiones que antes mencioné? Y es que yo creo que con el pacto que se hizo con la guerrilla, se activaron precisamente varios remedios, utilizando la expresión de Sofía, importantes en materia de derechos civiles, en materia de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Es suficiente y basta mirar lo que fue el acuerdo de paz, que incluyó tanto elementos, digamos, políticos, como que permitió que la guerrilla de las FARC se convirtiera en un partido político, bajó notoriamente, digamos, el índice de homicidios en Colombia en los últimos años. En el 2017, según Naciones Unidas, llegó a 24 por cada 100.000 habitantes, que esto es un récord realmente importante en el país. Esto es con ocasión del acuerdo de paz que se constitucionalizó, por cierto, en buena parte, y se viene desarrollando legalmente los distintos temas que allí se trataron, además del político, el tema de tierras, el problema de droga, y digamos un sistema especial de justicia, que es el sistema especial que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras instituciones. Todo esto me parece, repito, que activó una propuesta de remedios adecuados para solventar digamos, una tragedia de derechos humanos, yo creo que muy habitual en Latinoamérica, que tiene que ver con ese déficit de DESCA que tenemos de manera estructural desde hace mucho rato. Entonces, este tema de educación que se ha mencionado en particular me parece importante para el caso colombiano, en los términos que ustedes lo han mencionado, pero adicionalmente porque creo que es necesario agregar, digamos, esa nueva literatura que ha traído el proceso de paz y esa nueva práctica que ha traído el proceso de paz. Necesitamos educación en reconciliación, necesitamos educación en procesos de paz permanentes, necesitamos educación en nuevos, digamos, propuestas de justicia, como la que se está desarrollando en este momento en la Jurisdicción Especial para la Paz, que sumado a lo que ya mencionaba Víctor, a la tradición constitucionalista de los últimos 20, 30 años en Colombia, yo creo que se advertiría un potencial de protección de derechos humanos de carácter judicial bastante importante. Mi tesis es que en ese punto, digamos, de construcción de ese sistema judicial de protección, es que a la fuerza que trae la Corte y al prestigio que trae la Corte Constitucional colombiana, como ya se ha mencionado, espero que en breve se le pueda sumar el trabajo que viene haciendo en la Jurisdicción de Paz, el Tribunal para la Paz, en la medida en que se trata de construir allí una suerte de corpus juris de derechos humanos, como que involucra elementos de derecho nacional, pero también, por supuesto, toda la normativa, la jurisprudencia y las prácticas internacionales en materia de derechos humanos. En suma, yo diría, repito, que el estado de cosas, la parte buena del estado de cosas de derechos humanos en Colombia corre por cuenta del proceso de paz, del acuerdo de paz que se firmó con las FARC hace 5 años, con los dolores de cabeza que eso tiene, ahí por supuesto una arremetida política y digamos de derechas muy fuerte, que en este momento hay cerca de 1.000 personas, líderes sociales y miembros de la guerrilla que firmaron el acuerdo que han sido asesinados. En consecuencia eso, digamos, es un retroceso importante a este proceso de paz, pero yo creo en suma que el estado de cosas de los derechos humanos en Colombia, repito, pasa por ese acuerdo
y yo creo que necesitamos, si se quiere hacer que eso sea una paz duradera y estable, por supuesto tener un trabajo en materia educativa fuerte en todos los niveles, no solamente en la universitaria, es lo que diría inicialmente. Doctor Rodolfo Vigo, ahora con relación con este tema... Quería hacer una glosa a lo que decía el amigo Fabián con respecto al conejo y al mago, ¿no? A mí lo que me parecía antes de la pandemia, de mi experiencia misma judicial de 23 años en el Poder Judicial y 19 de esos 23 años, en definitiva, como juez constitucional en una Corte Suprema Provincial, es que lo que yo percibía, bueno, sigo percibiendo, es que los operadores, en definitiva, de los derechos humanos, los que procuran tornarlos eficaces, en definitiva, son los jueces. Ahora, esto pone, a su vez, una fragilidad al sistema de derechos humanos y fragilidad a la eficacia de los derechos humanos. No podemos hacer una sociedad respetuosa de los derechos humanos a fuerza de sentencias. Eso es el problema que yo veo, a fuerza de sentencias. Entonces, de pronto, hay una especie, digamos, de desequilibrio institucional, sentencia que nos gusta, sentencia que no nos gusta, sentencia que en el fondo adherimos por lo que dicen, con dudas sobre la dimensión competencial, etcétera, etcétera. Cuando yo hablaba de la formación, indudablemente lo pensaba en un sentido amplio. Creo que los derechos humanos, en buena medida, han ido tornándose con una eficacia un poco así inorgánica, que a su vez genera una expectativa que luego no se puede satisfacer, y en un marco que es propicio para la crítica injustificada muchas veces, pero lo que yo quería llamar la atención era eso, que me parece que los derechos humanos son algo muy importante, muy necesario, pero que tiene que ser asumido como una política de todo el Estado. Y lo que veo así que en Latinoamérica es a golpe de sentencias. Y así no se hace una política eficaz e integral de los derechos humanos. No solamente los jueces somos los encargados de tornar eficaces los derechos humanos. Más bien eso era lo que yo quería decir, le decía Fabián, y al margen de que obviamente sigo viajando mucho por América Latina en ámbitos académicos, de la filosofía del derecho y en ámbitos judiciales. Y lo que me aterra es que, en fin, que encargados de los derechos humanos, o sea, jueces, saben a lo mejor tanto de los derechos humanos como puede saber mi madre, pero el problema es que mi madre no hace sentencias y los jueces, estos que saben tanto como mi madre, están encargados de hacer sentencias. Y ahí sí puede salir pato o gallareta, ¿eh? Puede salir un conejo o puede salir un pañuelo. Yo me refería más bien a eso. El tema de los derechos humanos me parece que es un tema que de algún modo nos interesa conocerlos a un sector de la doctrina y luego lo que uno percibe es viva la pepa. No sé si mi falta de academicismo logro hacerme entender, sobre todo con relación a lo que decía de la galera y el mago que me decía Fabián, y un poco, en fin, más bien para explicitar lo que yo quería decirle, sobre todo a Fabián, ¿no? Perfecto. Doctor Rodolfo Vigo, para generar una especie de... Desde la visión de quien fue acreedor en su momento en 1998 del premio CONEX entregado en el rubro de los jueces a los 5 jueces argentinos más destacados en los últimos 10 años, y toda esta formación que ha tenido generando academia en América Latina, ahora en el momento de la pandemia hay cambios muy interesantes
¿Qué adecuaciones se han venido haciendo en América Latina, sobre todo en el tema de la regulación de estos derechos en cuestiones presupuestarias, en cuestión de normatividad constitucional y reglamentaria, e incluso obviamente en políticas públicas, incluso manejos pretorianos, que no debe ser lo único, pero debe ser una parte elemental? ¿Qué ha sucedido? ¿Sí se han venido adecuando nuestros países o hay un déficit en ese sentido, querido doctor Rodolfo Vigo? Bueno, sí, respecto ya a tiempos de pandemia, de algún modo lo que me gustaría subrayar al menos es tres cosas rápidas, ¿no? Es decir, por un lado, algo que ya decía Sofía, que queda al desnudo, la distancia que hay entre el derecho puesto en el papel y el derecho garantizado y eficaz, ¿no? Es decir, bastará ver la realidad de la medicina y de la salud para poner de relieve esto, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido la pandemia traduce una eficacia que es la distancia entre el papel y los hechos, ¿no? Eso me parece que cualquiera que quiere leer y mirar la realidad pone al desnudo esto, pero una serie de problemas que tienen que ver con la falta de formación, es decir, por ejemplo, todas las discusiones bioéticas que ha generado el tema de la pandemia, ¿no? Por graficarlo con el tema de los respiradores, pero va mucho más allá. El tema del derecho a enfermarme, estas competencias que se han dado en Estados Unidos, bueno, ayer una manifestación importante en Alemania contra las restricciones, que en el fondo es esto, libertad, exigencias sociales, bien común. Y eso son lo que trae el derecho humano y por eso la técnica de ponderación. Ahora, cuando yo le tiro estos problemas a alguien que, si le hablo de bien común, cree que estoy hablando de colectivismo, en fin, la verdad es que, en fin, en primer lugar, el tema de la distancia entre los derechos humanos pone al desnudo la distancia entre el reconocimiento del papel y la eficacia. Lo segundo es que el estado, la pandemia, por supuesto, supone un estado de emergencia, de excepcionalidad constitucional. Es una especie de crisis del Estado de Derecho legal, del Estado de Derecho, del rule of law, y por supuesto el Poder Ejecutivo, el Poder Administrador, aparece justificado como arbitrando una serie de poderes que en tiempos normales, no en tiempos excepcionales, serían absolutamente desmedidos. Pero entonces, el tema de reivindicar el papel de los otros dos poderes para aparecer garantizado el control sobre el poder administrador que en automático, y uno estima razonable, esto viene de Roma, adquiera poderes excepcionales. Pero esto debe ser celosamente resguardado, controlado. Tiene que haber un juez en Berlín como para que garantice el equilibrio del ejercicio del poder. Es decir, lo que estoy reclamando, una presencia activa de los otros poderes, más allá de reconocer el marco de excepcionalidad y el sobrepeso que está en el Poder Ejecutivo. Y lo tercero, algo que por lo menos en Argentina hemos observado, esta ausencia en el servicio de justicia, con todas las excepciones que le queremos poner, de la cultura digital de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, Sofía ocupa un lugar destacado en el Poder Judicial y uno hace un juicio genérico, en Argentina debe haber más de 20.000 jueces, pero bueno, la ausencia, esta era una oportunidad que se podía también administrar mucho más fácil a lo mejor, aprovechando las posibilidades que brinda lo que hoy llamamos una cultura digital. Y sin embargo, cuesta mucho que los poderes judiciales funcionen en red. Seguimos debatiendo si se hacen algunas audiencias, sí o no, presencial, a la distancia, caen los sistemas, qué sistema adoptamos, en fin. Digo, en síntesis, la distancia entre el papel y la realidad en los derechos humanos,
el tema de la eficacia, en definitiva lo que decía hoy Sofía, el tema de garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho, de los poderes del Estado de Derecho, su control, y tercero, la cultura digital. Yo creo que me parece, porque tampoco es una cuestión de señalar demasiadas cosas, me quedaría con esas tres cosas, ¿no? Ya en tiempo de pandemia. Sí, o sea, la importancia y la trascendencia que independientemente de situaciones excepcionales adquiere también la magistratura constitucional. Y eso que dice el doctor Vigo, precisamente como yo platicando el otro día con Jorge Jiménez, director de la Escuela Judicial de España, como incluso España estaba en cero y hubo algunos países de América Latina, parte de la Argentina, en el caso concreto paraguayo, en el caso chileno, que tenían algunos avances interesantes que les permitieron pues, adecuarse de manera más pronta a este tema, incluso Costa Rica. Bueno, doctora Sofía Sagüez, bueno, ya lo dijo el doctor Rodolfo Vigo, que precisamente tiene un papel relevante en toda América Latina, el respeto que se le tiene. Sofía, has hecho un trabajo extraordinario desde la Corte Suprema, tienes una visión, pero eres una estudiosa del sistema interamericano, eres una mujer excepcional que yo creo que no muy lejanamente estarás en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como jueza. De verdad también eres una mujer muy talentosa. No, eres una mujer muy talentosa. Esta es una mesa excepcional, pero de verdad decírtelo por el perfil que tiene Sofía y sobre todo, te fijas las coincidencias que se dan entre cinco grandes figuras, que me da mucho gusto tenerlas hoy aquí en la Academia Mexicana de Derecho. Sofía, decíamos todo este cambio que tuvo que dar, pero incluso súbitamente, ¿no? Incluso en muchos de los países, en este tema de digitalización judicial estando en cero, y en este tema de los test de ponderación, pues el tema del derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, pero el tema de la justicia materialmente 150 días en muchos de nuestros países totalmente parado, y con mínimos reformas importantes a nivel legislativo y con mínimos pronunciamientos de la magistratura constitucional. ¿Cómo ve la doctora Sofía Sagüez este tema, este conflicto que viene con algo tan repentino y tan lacerante como es esta pandemia que afecta al mundo entero, que incluso los países más fuertes económicamente y más fuertes en general en su consolidación democrática han sufrido estos estragos? Y decía algo que interesante, por ejemplo, el doctor Vigo, ahora con estas guías bioéticas que están generando un conflicto también muy grande. Sofía, ¿qué ha sucedido en este momento en nuestra América Latina con este tema? Ante todo, muchas gracias, me ruborizaste con las palabras totalmente inmerecidas. A mí me debes el crédito, Sofía. Cuando lleguen me debes el crédito. Quería un minutito para hacer una referencia a una expresión que hizo el doctor Víctor Rodríguez que me parece importante resaltar porque por ahí no fui clara. Obviamente que me parece sumamente positivo del constitucionalismo latinoamericano, esa permeabilidad al orden internacional de los derechos humanos, en particular al orden regional de los derechos humanos. Me parece obviamente sumamente positivo y es innegable que eso ha implicado un replanteamiento, una redimensión en clave convencional de todos los órdenes constitucionales, y eso por supuesto me parece sumamente positivo. También me parece sumamente importante y trascendente la problemática de la educación en derechos humanos, y yo le sumaría la formación, porque muchas veces esto ha implicado para los cuadros judiciales una redimensión de los propios estereotipos culturales que los cuadros judiciales venían repitiendo. Eso se ve claramente en materia de género cuando se realiza la formación en género de los cuadros judiciales, y como ello no es solamente educación, sino replanteamiento, reformulación de estereotipos culturales que los operadores de justicia venimos repitiendo a través de muchos años. Pero muchas veces ese gran aporte a través de los bloques de convencionalidad, bloques de constitucionalidad, esa permeabilidad del orden convencional, se recibe solamente como una jerarquía de normas y no se terminan en lo que son los operadores jurisdiccionales, no se terminan de incorporar lo que sería la dimensión operativa de todo ese bloque convencional en términos prácticos en la tutela judicial efectiva del día a día. Y lo vemos, por ejemplo, en las reglas de Brasilia, que la Corte Suprema Argentina considera que son, con respecto al acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, la Corte ha dicho que son aplicables y sin embargo no se plasman en el quehacer jurisdiccional. A mí me preocupa mucho desde el lado del funcionamiento del Poder Judicial esa dimensión operativa, esa dimensión práctica. Fíjense, por ejemplo, que la mayoría de los sistemas procesales latinoamericanos seguimos trabajando en el diseño procesal
en base al principio de legalidad de las formas. Ese apego casi sacramental a la forma procesal que otorga una aparente seguridad, donde cómo, cuándo, en qué momento se realiza cada acto procesal está específicamente diseñado por la norma y el juez no puede apartarse. Cuando en realidad hay otras variables, otros principios, como el principio de la adecuación de la forma, que permite al juez o al operador modelar el proceso, sea proceso constitucional, el amparo o cualquier proceso, en clave tuitiva, siempre y cuando se respete el debido proceso. Entonces, lo que yo apuntaba específicamente no es ya al impacto del bloque de constitucionalidad y el orden convencional en el diseño jurídico o en el ordenamiento jurídico, sino la operatividad de ese impacto en el quehacer diario, en la tutela diaria, sin privar, obviamente, de su relevante trascendencia aquellas decisiones que modularon los amparos, que generaron un avance en la tutela de derechos, como por ejemplo en muchos casos donde se instrumentó a través de esos mecanismos el control de inconvencionalidad por omisión en casos concretos, incluso cuando no existían mecanismos para ello. En Argentina esto se ha logrado recién en el año pasado, a fines del año pasado, en un fallo donde la Corte hizo control de inconvencionalidad por omisión de las normas del doble conforme, y me parece un avance muy palmario, y obviamente esas decisiones deben ser aplaudidas. Me preocupan las otras, las que siguen manteniéndose en base clásica a ese principio de legalidad de las formas, donde incluso los procesos tuitivos como el amparo se ven muchas veces desarticulados. Y con respecto a si las sentencias deben o no dar la respuesta, como señaló el doctor Vigo, yo soy una gran defensora de las sentencias pedagógicas, y en ese sentido las enlazo con la idea de educación. Me parece que muchos pronunciamientos tienen no solamente ese fin de dar tutela al caso concreto, de recomponer el derecho en el caso concreto, que es obviamente su fin por antonomasia, pero sino que tienen un efecto pedagógico y de alguna manera hasta pueden llegar a tener, como ha ocurrido en nuestros sistemas, ese efecto donde el Poder Judicial aparece como un agente de cambio social, que lo vemos, por ejemplo, con respecto a la jurisprudencia de divorcio vincular en Argentina, pero en muchos casos donde aparece el Poder Judicial o la justicia constitucional como agente de cambio social. Y en ese sentido a mí me parece positivo si esa jurisprudencia justamente está embebida en la tutela del orden convencional, ¿no? De los derechos convencionales. Pero por otro lado, frente a estas referencias, a estas sentencias que nos parecen tan positivas, si uno mira el escenario de pandemia, lo que va a encontrar es que en los distintos países se sostiene que la respuesta del Poder Judicial es insuficiente e inoportuna, en escenarios de Poder Judicial virtualmente paralizados durante 130 días. Y uno dice, ¿cómo se salvaba la exigencia del artículo 27 de la Convención Americana? Bueno, por ejemplo, en el caso de Argentina se decía, bueno, se declara feria sanitaria, pero obviamente se podrán tramitar amparos, habeas corpus, medidas cautelares, procesos urgentes, etc. Sí, pero todo el mecanismo de acreditación de esa situación no se apreciaba no se producía con la flexibilidad necesaria para dar la efectiva tutela. Si nosotros exigimos igualmente pautas de demostración de la urgencia, pautas de demostración de la exigencia de tutela inmediata en clave formalista, por más que esté no suspendida la garantía, en términos fácticos, la tutela sigue siendo inidónea e ineficaz, en términos ya de idoneidad procesal, ¿no? Del recurso a la exigencia tutelada. En ese sentido, a mí me parece que un diagnóstico nos puede plantear tres falencias fundamentales del Poder Judicial en la estructuración de respuestas idóneas en el momento de la pandemia. La primera gran falencia es la falta de una cultura procesal tuitiva. En ese sentido, considero que el aferrarnos a ese principio de legalidad de las formas, ese principio ritualista, casi, digamos, religioso, casi de darle al proceso un tinte sagrado, nos ha olvidado el carácter instrumental. Y en ese sentido, me parece que es mucho más compatible con el orden convencional, con el artículo 25 de la Convención, una idea de un proceso en base al principio de adaptabilidad de las formas, un proceso funcional, un proceso adecuado a la situación de emergencia.
El otro segundo punto fue el que señaló el doctor Vigo, la problemática del recurso a las técnicas informáticas y de comunicación, que no es algo nuevo, que viene desarrollándose en el caso de Argentina desde el año 2007 con proyectos de expediente digital, pero que ha generado una respuesta a borbotones, casi espasmódicas, es decir, se admite la firma digital, se admite el oficio, se admite algunos pagos. Son respuestas espasmódicas que no garantizan un debido proceso consistente y funcional en clave de acceso digital. A esto se suma que el trabajo remoto, porque es el acceso digital del justiciable y el trabajo remoto de los funcionarios judiciales, no siempre fue plasmado con una adecuada gestión judicial. Y vamos a ser sinceros, el trabajo remoto tiene fuertes injerencias para el trabajador, que esto ha sido analizado en toda la legislación sobre el trabajo remoto, y si uno lo analiza con perspectiva de género, acrecienta la desigualdad estructural en la repartición de tareas de cuidado. Entonces, todas esas problemáticas no fueron enfrentadas con la adecuada idoneidad desde el punto de vista de su convencionalidad. Y finalmente el tercer punto que a mí me pareció importante resaltar en el escenario de la pandemia es que no tenemos un adecuado diseño procesal para tratar los problemas de discriminación estructural. Y si uno analiza las grandes jurisprudencias o los grandes casos que se plantearon durante la pandemia, encontramos que hay muchos que tienen que ver con discriminación estructural, que ya existían antes, pero aquí se han replicado. Por ejemplo, litigio en materia de situación de salubridad en las prisiones, litigio en materia de acceso a Internet y acceso a, digamos, prestaciones sanitarias de personas que viven en asentamientos precarios, litigio en materia de personas privadas o digamos, internadas en establecimientos neuropsiquiátricos, y el respeto a sus derechos estructurales, el litigio de jubilados o personas de la tercera edad, de la ancianidad, en cuanto a tutela de prestaciones sanitarias, que llevan íncitos elementos estructurales. Y como la Corte Interamericana lo ha dicho en campo algodonero, en distintos casos, Atala Rifo, las situaciones estructurales de violación de derechos requieren remedios que tengan vocación transformadora de la situación, o sea, requieren que la estructura judicial que da tutela a esos derechos pueda tener una vocación transformadora de la situación. Y el proceso jurisdiccional generalmente no está preparado para generar esas sentencias prospectivas, esas sentencias transformadoras de la situación, esas sentencias nomogenéticas o creativas. Esa es la falencia procesal que a mi entender está faltando al diseño procesal latinoamericano, porque lo estamos tramitando todos estos procesos con vocación transformadora de la situación a través de los procesos clásicos y no son idóneos. No son idóneos porque muchas veces se argumenta que el Poder Judicial está gobernando o muchas veces no hay mecanismos adecuados de incorporar datos extrajurídicos, como sería el sociológico, como sería aquí el referido a elementos biológicos o de bioética, idóneos como para realmente instrumentar mecanismos que tengan esa vocación transformadora de esa situación que genera la desigualdad estructural. En definitiva, me parece que así como se entiende que en el marco de la emergencia hay una desfiguración del reparto constitucional de competencias, también hay que entender que en el marco de la emergencia hay una modulación de las garantías que tienen que ser eficaces e idóneas no ya al derecho tutelado, sino también al escenario de emergencia donde se plantean. Y esto exige una nueva formación de los cuerpos jurisdiccionales en esa orientación. Qué bueno que haces esa alusión, doctora Sofía Sagüez, porque qué importante es este tema de la ponderación precisamente sobre la forma del fin del proceso que tú marcabas atinadamente, en el caso de la tuitiva, y cómo hay que ajustarnos al artículo 25.1, ¿no? En el tema de la tutela judicial interamericana, que muchas veces es un conflicto en nuestra América Latina, sobre todo en los procesos constitucionales en el caso del juicio de amparo. Y luego esa alusión que haces tú tan importante con base al 27.1 de la Convención, de estos derechos de núcleo duro, que parece que no se entienden en esencia y parece que lesionan ciertos derechos al momento de generar la ponderación, que es tan importante. Bueno, aquí abordaste tú y el doctor Vigo pues, algunos temas tan interesantes en el tema de la digitalización judicial.
y que hay que ver que se establezca como un derecho fundamental, como un derecho humano, pues para tener el acceso integral precisamente a la justicia, y que puede ser una de las situaciones que trabe, ¿no? Porque tú ya también nos señalaste, Sofía, cómo se han venido dando en este Inter por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencias muy específicas en relación a estos temas de seguridad social, de salud, de identidad indígena, en el caso Lacajana, en el caso Poblete Vilchis contra Chile, etcétera, y que ahora que viene el doctor Fabián Salvioli, pues nos podrá establecer también desde la visión que tiene por parte de su formación en Naciones Unidas, de qué estatus actual se tiene y qué tan adecuadas han sido las medidas adoptadas en relación precisamente a lo que ha venido sucediendo con la pandemia. Querido doctor Fabián Salvioli. Hay algunas cuestiones que otra vez quisiera retomar y después voy a responder, juro, puntualmente la pregunta que me planteas. Y quiero retomar lo que abordaba Sofía, esta problemática de violaciones de derechos a nivel estructural, para indicar precisamente de que cuando hablamos de derechos humanos no estamos hablando de cosas teóricas, ni estamos hablando del sexo de los ángeles, digamos. Nos estamos refiriendo muy concretamente a cosas que inciden directamente en la vida de la gente y en el proyecto de vida de la gente. Y que la política pública debe estar toda, y plenamente de acuerdo con lo que indicaba Rodolfo en su segunda intervención, debe estar toda en todos los planos, en todos los órdenes, y no solamente en el orden judicial, al servicio de la garantía de los derechos humanos. Para decirlo más claramente, aquella persona que no esté dispuesta a ejercer la política pública en perspectiva de derechos humanos y desde el principio de derechos humanos, no debe formar parte del Estado. Se vuelve a la caverna, se dedica a otra cosa, pero no puede formar parte del Estado, porque el Estado está entero para respetar y garantizar los derechos humanos. Y entonces, ahora sí, yendo a lo que estás indicando y tomado de lo que señalaba Sofía, ¿cómo afrontaríamos esta pandemia si nuestras sociedades se lideraran, se gestionaran en perspectiva de derechos humanos? Si, por ejemplo, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y ambientales no sufrieran violaciones estructurales. Muchos de los problemas de la pandemia no existirían. El problema es la violación estructural de derechos humanos, que en una situación de pandemia se profundiza mucho más. Y esto incide brutalmente en la vida de la gente y para. Y hay ejemplos mucho más dramáticos. Las amenazas a los derechos humanos desde posiciones integristas religiosas, dogmáticas, son incapaces de diferenciar la política pública del Estado de las prácticas religiosas individuales que han de ser bien respetadas. Es otro serio problema. La quintesencia de esto es Brasil. Y ya vemos lo que pasa con un gobierno basado fuertemente en un integrismo religioso, no importa cuál. Los integrismos religiosos son todos malos, sean cuales sean. Y terminan generando una política pública que provoca una enorme cantidad de muertes que hubiesen sido evitables. Que hubiesen sido evitables si la política pública del Estado hubiese estado centrada en el respeto y la garantía de los derechos humanos. De esas cosas hablamos cuando hablamos de derechos humanos, no de cuestiones meramente teóricas. De esas cosas. Si el Estado gestiona el respeto y la garantía de los derechos humanos, como debe ser de manera cotidiana y en cada una de las acciones, esas situaciones de desigualdad estructural a las que se refería Sofía, o no existirían o estarían muy atenuadas, y las sociedades estarían mucho más preparadas para afrontar una pandemia. Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos iguales.
en importancia que los derechos civiles y políticos. Y considerar a la salud como una mercancía y no como un derecho es lo que nos lleva a lo que nos lleva. Entonces, ¿cómo trabajamos frente a estas situaciones? Bueno, al menos yo en mi relatoría he continuado trabajando exactamente igual, sin hacer las visitas in loco, por supuesto, porque no puedo viajar, pero sí sigo expidiéndome en relación a situaciones de derechos humanos y de justicia transicional en Colombia, ahora que lo tenemos a Danilo allí, digamos, y en varios otros países. He sacado pronunciamientos en relación a esas situaciones y produciendo los distintos informes. Y concretamente, en torno a la pandemia, también me ha tocado despedirme en relación a la problemática de las personas condenadas por crímenes contra la humanidad que plantean la necesidad de salir de prisión por el riesgo a contraer el COVID. En ese sentido he sacado unas directrices muy claras que los estados deben seguir a los efectos de que las medidas que tomen no se transformen en medidas de impunidad de hecho. Ahora, qué bueno que señalas estos planteamientos que se establecen desde Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que a final de cuentas en el cierre los hemos de abordar de nueva cuenta en esas observaciones. Doctor Víctor Rodríguez Recia, en este sentido, desde todo el trabajo que ha venido haciendo en el mismo Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, todo el trabajo que ha venido haciendo en Suiza, ¿cuál es la situación que priva en este momento desde la perspectiva de los derechos humanos por motivo de la pandemia? Sí, para responderle la pregunta, lo que yo he visto a través antes de explicar esta perspectiva y de cómo he visto a todos los órganos de Naciones Unidas correr con urgencia para hacer comunicados de procedimientos especiales, comités de derechos humanos, tratando de dar una respuesta reactiva, casi que diría de emergencia, para establecer seguros y blindajes a los estados para que no le pasen por encima a las garantías y a los derechos humanos. Me parece que ha habido una reacción muy buena, muy rápida. La Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, y también lo han combinado con el tema de formación. Entonces, veo una Corte Interamericana haciendo foros casi que todos los días. O sea, una corte que se sale del edificio y casi que supera la Comisión Interamericana que tiene un mandato mayor, la Comisión en el tema de formación y capacitación en derechos humanos. Yo creo que la Corte Interamericana casi que le pasa por encima en esa parte. La Comisión ha emitido recomendaciones muy importantes en todas las áreas, dándole directrices a los estados. Pero yo creo que el tema va por aquí. Voy a retomar lo de Fabián. Desde el punto de vista del Poder Judicial, es reactivo, el Poder Judicial es reactivo, la protección, el amparo, todo es reactivo. Entonces, para mí, lo más importante ha sido que esta emergencia mundial nos ha puesto a prueba, y yo veo no solo cosas negativas, que las cosas más negativas son precisamente la muerte, la salud de las personas, la economía, pero yo veo cosas muy positivas. Yo veo el virus como lo siguiente: respetando toda la tragedia humana de las familias que están llevando todo esto, empresas quebradas, etcétera, y no sabemos dónde vamos a llegar. Pero yo veo positivo en este sentido, y me vuelvo al origen. Lo que ha fallado es la institucionalidad, la falta de políticas públicas, diseño de políticas públicas, falta de cultura y formación política en nuestros gobernantes y en nuestros gobiernos. Entonces, al no haber una cultura política, más bien no se ha jugado limpio. Entonces yo veo al virus como una oportunidad de evaluar el Estado de Derecho histórico. 250 años que no han podido ser evaluados a nivel mundial, los estamos evaluando hoy a la fuerza en razón de esta emergencia mundial. Entonces, ¿dónde quedamos mal calificados? Ahí, en el tema de gobernabilidad, en el tema de buen gobierno. Y como no se está jugando limpio, muchos
gobiernos, unos por falta de experiencia, otros como los que destacaba Fabián con total malicia, autoritarismo, etc., han utilizado esta emergencia para politizar el COVID-19, llevar aguas a sus molinos y hacer una agenda legislativa tremenda, regresiva en materia de derechos humanos como yo nunca lo he visto en la historia. Tremenda, tremenda, tremenda. Y hoy quieren pasar a golpe de tambor, precisamente, sin resistencia de la oposición, sin posibilidad de hacer huelgas, porque no se pueden hacer huelgas, porque no puede salir la gente a la calle. Tienen un espacio, como dijo el presidente López Obrador, esto nos cayó como anillo al dedo. ¿Y como un anillo al dedo para qué? Para manejar los presupuestos, para generar un control, para saltarse la división de poderes y decir, bueno, ahora entonces voy a coger el presupuesto, yo lo voy a manejar desde el Ejecutivo y yo digo en qué lo aplico porque yo sé dónde está la necesidad. Eso no es cierto. Entonces, se ha utilizado una situación de emergencia para aplicar el artículo 27 de la suspensión de derechos para hacer un abuso de los medios, de los remedios, de todas las posibilidades. Entonces, ¿cómo le llamamos la atención al Estado? ¿Cómo le ponemos freno a esa agenda legislativa donde hoy quieren flexibilización del derecho laboral sí o sí? Políticas de empleo público que no las aprobarían jamás sin un diálogo social, hoy las están aprobando. Recortar la jornada laboral, el derecho laboral, los convenios de la OIT, todo están en la situación más crítica desde que se constituyó la OIT. Hoy le están pasando por encima a todos los convenios. Resulta que el principio de retroactividad de la ley y la de los derechos adquiridos y situación jurídica, eso no existe. Eso está en todas las constituciones, pero se lo están saltando con este llamado a que está en una situación de emergencia y por lo tanto no se puede. Y al no haber un debate limpio, un debate transparente, entonces tampoco se invita a la participación legislativa parlamentaria para hacer eso. Y eso yo sí lo veo como los grandes riesgos, las amenazas, no del COVID, sino de la utilización del COVID de muy mala fe, de muy mala intención, por muchos gobiernos, por los partidos políticos, por la falta. Entonces ahí es donde yo veo la mayor debilidad. Entonces ahora viene cuál es el reto de los poderes judiciales y del constitucionalismo. Vamos a ver de qué manera están hechos y vamos a ver de qué manera el Poder Judicial entonces va a aplicar el recurso efectivo, la tutela legal efectiva, para proteger de verdad a las personas y a los grupos de personas más o en situación de mayor vulnerabilidad en relación con estas amenazas. Y aquí hay chantaje, y aquí hay una guerra jurídica contra las cortes y contra los jueces de amparo, etc. Entonces, yo he visto cosas muy interesantes, porque cuando hablábamos, o Fabián le puso cara humana al tema de la crisis, y esto es una cuestión de vida, fundamental, pero entonces la gente se cuentan los muertos, cuántos muertos hay, y la pregunta es, ¿cuántos menos pudieron haber sido si se hubieran adoptado medidas de política pública adecuadas y en tiempo para prevenir esas muertes y esos contagios? Entonces yo en México vi algo muy interesante, vi amparos por omisión. Y entonces, ya jueces, ahora sí valían, que sí les digo a ese cliente, que es el presidente. Oiga, presidente, Michoacán, un juez de Michoacán, Armando Díaz, alumno nuestro, donde viene y hace un detalle, le dice, mire, pasó esto, hay información, pasó esto en Europa, porque usted no ha adoptado medidas, ¿me explico? Entonces, ahí es donde queremos ver a un poder judicial efectivo, digamos, haciendo la tarea cuando el Estado no lo hace. Entonces, esto nos lleva a una injusticia tremenda, que es cuando atacan a la figura del juez, diciendo, es que los jueces son activistas. Bueno, es que la Corte Interamericana es súper activista. La Corte Constitucional, no hay corte más activista que la Corte Constitucional colombiana. Esa viene y le dice al Estado, oiga, haga una política pública
sobre desplazamiento interno y hasta le da los lineamientos para hacerla. Y la pregunta es, ¿un juez debe hacer eso? Yo creo que no. Pero toca hacerlo cuando el Estado no lo hace. Es decir, entonces cuando el Estado funcione, cuando haya políticas públicas, entonces vamos a ver a jueces haciendo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pero ante tanta omisión, ante tanta ausencia de capacidad de una gobernabilidad sana, entonces la responsabilidad que le hemos endosado al Poder Judicial es tremenda, es injusta, pero toca hacerla, toca hacerla. Entonces tenemos, sobre todo los jueces de amparo, jueces hablando de políticas públicas, de diseño, qué haga, qué no haga, casi diciéndole, en México los jueces le están diciendo, mire, no invierta en el desarrollo de una planta para explotación, para refinería, para no construya el tren y redirija esos recursos a la emergencia para salvar las vidas de las personas. Entonces la pregunta es, ¿puede un juez hacer eso? ¿Puede un juez meterse a decirle al presidente que está equivocado en cuanto a sus prioridades? Bueno, yo creo que sí, porque el virus o la situación nos ha llevado más que nunca a enseñarnos qué es ponderar derechos. Entonces, la ponderación de derechos, la verdad que era un ejercicio interesante, teórico, y le enseñaban a uno por pasos. Don Rodolfo ha escrito sobre eso y uno dice, bueno, primer paso, y bien, no. Hoy es fundamental eso, pasar de la teoría hacia una ponderación donde nos están jugando muy fácil con la propuesta de decir, claro, prevalece el interés público. Eso es muy fácil decirlo. Pero bueno, entonces, ¿cómo ponderamos ese interés público en relación con derechos individuales y con otros, en escenarios donde la frontera entre eso es muy difícil identificar, la verdad? Entonces los estados, los gobiernos irresponsables y otros con toda la intención, se han valido de decir, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad de decir qué es el bien público, yo lo digo. Y entonces el bien público es, y adopta una serie de medidas, unas medidas que no son razonables, unas medidas que también pueden ser ilegales, ¿verdad? Tampoco me voy a ir al otro extremo, absurdo, de gente que dice, no, mi libertad es absoluta, el gobierno no tiene que decirme hacer nada, pero va a salir, se va a contagiar y va a contagiar a otros, entonces después no vaya a usar los servicios públicos de salud, porque eso lo necesitan otras personas porque usted no se cuidó, ¿verdad? Tampoco así, pero ahí viene el tema de la ponderación. Entonces a mí me parece que el COVID es terrible, es una tragedia, no la vamos a olvidar y no sabemos cuándo va a llegar, pero para mí está en el balance que podamos hacer y sacar cosas más positivas, más positivas. Y esas cosas más positivas tienen que salir también del fortalecimiento del multilateralismo, porque precisamente ahí es donde estamos viendo hoy a una Unión Europea un poco más fuerte y más solidaria, porque estaba despedazada la Unión Europea y el multilateralismo. Y hoy estamos viendo precisamente hasta ante esta emergencia, ahora sí apostando más hacia la solidaridad, con Merkel liderando, ¿no? Y con Macron. Entonces, yo estoy maravillado, o sea, y esto puede parecer muy perverso. ¿Cómo me puedo yo maravillar de que una tragedia tan grande? Bueno, pero es que nos está obligando a evaluar la conformación de los estados nacionales, del Estado de Derecho, y realmente es una evaluación forzada, donde yo creo que es a base de pensamiento, de honestidad y de ética, donde podemos salir adelante para sacarle ventaja a esta crisis tan tremenda. Víctor, por ejemplo, en este estado de cosas con este tema de la pandemia, todas esas iniciativas, todos esos proyectos que debieron haberse parado, no debieron haber generado, de hecho, un aceleramiento que se habría haciendo en muchos de nuestros países, esta hiperactividad legislativa y centrarse exclusivamente a todo lo que tendría que ver con esta normatividad de emergencia que se debería haber dado en el caso mexicano, planteado con la fracción 16 del 73, porque no se ha abordado el 29, y con el mismo 11 en el tema precisamente del manejo ambulatorio.
¿Tú crees que esto ha generado un verdadero abuso por parte del Poder Legislativo? Bueno, hay poderes legislativos de poderes legislativos, ¿verdad? Claro. Pero no solo los poderes legislativos, Sí. ¿verdad? Porque el poder legislativo actúa por impulso también del ejecutivo y la agenda depende a veces de procedimientos extraordinarios, etc. No, pero aquí entra un todo. Y yo lo que he visto son grupos de poder, y yo no voy a entrar en derecha, ni izquierda, ni en ideología, en todo. Y también hablo de los sindicatos y todo el mundo lleva agua para sus molinos. Y yo veo hoy que se están logrando leyes de verdad que en tiempos de normalidad jamás, jamás. En Costa Rica, por ejemplo, se ha prohibido la huelga. Costa Rica, mire, hablar de prohibición de huelga en Francia, en cualquier país, jamás. En Costa Rica hay una ley donde dicen que se prohíbe la huelga política. ¿Y qué es la huelga política? Para mí todas las huelgas son políticas. ¿Ah? Pues en Costa Rica hoy la huelga es ilegal. ¿Ah? Y entonces, claro, se aprovechan todos esos escenarios para temas, y esto es muy importante, el tema de la deuda interna, y ahora es muy fácil decir que estamos en crisis. Entonces no se hace un esfuerzo para demostrar la causa de la crisis, porque entonces todos estamos de acuerdo en que hay crisis fiscal, por supuesto que hay crisis fiscal. Entonces ya no ponderan, entonces ya no piensan en medidas de transición ni de corto plazo, sino que las medidas que están probando son permanentes. Y entonces hoy, para mí, digamos, la crisis mayor es una paliza al derecho laboral. Yo diría que el 50%, si no más, es un cobro, un ajusticiamiento hacia el avance de los derechos laborales y sociales en medidas regresivas impresionantes, impresionantes. Y entonces, sí, por supuesto, yo creo que hay una irresponsabilidad total de los legisladores, y bueno, y también de los grupos de interés y por supuesto también del Poder Ejecutivo. Yo estoy muy alarmado. Yo les hablo honestamente de que en Costa Rica, yo no la conozco. La Costa Rica de ahora, para mí es totalmente desconocida. O sea, las medidas que se están tomando se justifican muy fácil, ¿eh? Se justifica muy fácil. Se dice que los funcionarios públicos ganan mucho. Se dice que hay que bajarles el salario, que hay que bajarles las pensiones. Y es que es un nicho muy fácil de atacar, bajándole, subiéndole impuestos o subiéndole la renta. Pero no se están afectando los grandes capitales. O sea, no hay equidad en las medidas. Y entonces todo el mundo está aplaudiendo de que se le está bajando el salario a los funcionarios públicos. Hoy ser funcionario público de verdad es ser paria, es terrible, es vergonzoso. Hoy ser funcionario judicial, porque también entra entre los funcionarios públicos y también les están afectando el salario, olvídese la intangibilidad del salario del Poder Judicial, y esa es una manera precisamente de atacar la independencia judicial. Entonces, ya está el derecho, está la norma y está todo. Pero son jueces amenazados, son jueces que tienen que ser valientes y muy valientes precisamente para aplicar el derecho como tienen que hacerlo, sin tener que hacer argucias, sin tener que hacer nada extraordinario. Hoy no se atreven, hoy los jueces, muchos jueces, te puedo decir que en México hoy ser juez es muy, muy difícil porque los señalan, toman una decisión, son señalados con nombre y apellidos del Ejecutivo. Y no es que están señalando al juez, están señalando a todos los jueces diciéndole, a usted le puede pasar lo mismo si hace esto. A usted le puede pasar lo mismo si hace un amparo en contra de lo que el presidente está diciendo, que es el bien común. Entonces, vuelvo al inicio de lo mismo. Lo que está fallando es las garantías objetivas del Estado de Derecho. Ese es el principal problema. Lo demás son derivaciones o afectaciones a eso. Doctor Danilo Rojas, en este tema también, digo, decimos, tiene a su cargo parte de esta magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, que ha sido un proceso muy complejo, un proceso de análisis muy profundo desde su génesis hasta todo lo que se ha venido dando. ¿Cuál es la visión que tiene precisamente con relación al estado que guardan los derechos humanos en esta pandemia? No es muy distinto en realidad a lo que ya se ha dicho con tanta inteligencia y exhaustividad por todos los colegas de panel. Yo simplemente reiteraría muy brevemente algunas cosas que se han dicho y de pronto
quisiera al final de esto, no me demoro nada, referirme también a lo que planteó Sofía sobre este tema de las decisiones estructurales y que también se retoma por Fabián y Víctor. Y bueno, y Rodolfo también lo planteó, de hecho, inicialmente. Entonces, a manera, diría casi que de síntesis de lo que se viene conversando, efectivamente, esta pandemia no hace cosa distinta en materia de derechos que, digamos, develar más dramáticamente nuestras dolencias en Latinoamérica: pobreza, desigualdad, discriminación. Uno diría, sintetizando allí, que se devela de manera total esa sempiterna deudadesca que se tiene en Latinoamérica. En donde, y en ese develar, claramente, nuevamente, los grupos más vulnerables son los que se ven más afectados, que ya se han mencionado. Encarcelados, habitantes de calle, prostitutas, ancianos. Se intensifica lo que llamó Adela Cortina la aporafobia, esa discriminación por el hecho de ser pobre. En el caso colombiano en particular es muy dramático que aún en este periodo de pandemia los asesinatos a líderes sociales y a los desmovilizados de las antiguas guerrillas de las FARC no han cesado. Este año, de hecho, cerca de 200 muertos selectivos de líderes sociales y de desmovilizados de las FARC dan cuenta de eso. O sea, la pandemia no ha sido ningún baremo para los asesinos de estos líderes sociales. Y digamos, a eso se suma lo que ya también se ha mencionado, digamos, la debilidad institucional que también ha develado la pandemia. Me parece que uno podría sintetizar lo que se ha dicho en ese punto, que definitivamente la pandemia ha puesto como una especie de paréntesis al Estado de Derecho, que es dramático y grave igualmente, porque de un lado hay digamos, un producido normativo, legislativo claramente, de quien no tiene esa potestad, que es el gobierno. En el caso colombiano se han producido cerca de, no sé, 200 decretos al amparo del estado de emergencia que se declaró, pero también al amparo de medidas ordinarias de policía. Y el control político de eso ha sido totalmente nulo. El Congreso en Colombia sesionó en este semestre pasado virtualmente, pero digamos, entre otras cosas, como ya mencionó también Víctor, sesionó fue para aprovechar regresiones en materia de derechos. En el caso colombiano, por ejemplo, es muy significativo que es cuando se aprueba una reforma constitucional de cadena perpetua, eso no existía en Colombia, cadena perpetua para violadores de niños y adolescentes, en un escenario claro de populismo punitivo, y fue aprovechado, digamos, fue para eso. Pero, por ejemplo, para hacer control político a las medidas del gobierno, eso no se vio por ningún lado. Y también el control judicial se vio muy afectado precisamente por el alud normativo. En Colombia, como seguramente saben, ese control político se lo divide tanto la Corte Constitucional como, el control jurídico a las normas, se lo divide la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Pero los ritmos de producción de estos, digamos, decretos no pueden ser iguales a los ritmos de producción judiciales. O sea, una cosa es hacer un decreto y otra cosa es hacer una sentencia haciéndole control a la misma. Entonces, hay una disparidad enorme, lo que ha llevado a que el control sea realmente muy magro. Y todo el tema de proporcionalidad, digamos, como también ya se ha mencionado en esta Corte, ha ido un poco digamos, venida menos en algunos aspectos de garantismo constitucional. Hay un aspecto que mencionaron que me parece interesante contarles, y es en este tema de las tecnologías.
se padece igual a como se lo escuché a Sofía y creo que a varios en el sistema judicial. Eso siempre ha sido una promesa incumplida en la rama judicial en general sobre el famoso expediente electrónico, que si acaso tiene por allá una experiencia buena en Brasil y alguna otra experiencia específica en tema electoral en México. Pero de resto creo que ha sido un fracaso. Pero en la JEP, por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz, como es una jurisdicción nueva, nosotros sí pudimos hacer, digamos, uso de esas tecnologías desde el comienzo, simplemente porque se facilitó el proceso, facilitó y hubo recursos para el efecto. Y, por ejemplo, se ha podido realizar muchas actividades virtuales con los problemas que eso pueda tener, pero se han realizado mucha actividad. Todas las decisiones judiciales que se han tomado este año durante la pandemia, desde marzo a la fecha, han sido virtuales. Se han realizado muchas audiencias entre víctimas, victimarios, se vienen avanzando en los casos, pero no con la misma dinámica que genera en procesos de justicia transicional el acercamiento, ¿verdad? Frontal entre víctimas y victimarios, pero se ha podido avanzar en ese sentido. Y finalmente quería referirme y compartir efectivamente la visión que tienen todos en relación con el producido de sentencias estructurales que yo comparto, con todos los problemas que eso puede generar, especialmente esa calificación que se suele hacer a los jueces de ser activistas judiciales. Pero como ya lo ha señalado Víctor, hay momentos en que la alternativa no da para más. Pero también mencionaba Fabián algo interesante, es que tenemos un problema, y creo que Sofía y Rodolfo, tenemos problemas estructurales que hay que tratar de resolver también de manera estructural. Y de manera estructural es que no solamente viene por la ruta de políticas públicas, pero también viene por la ruta de sentencias estructurales. Y ya se ha mencionado efectivamente, en Colombia hay una buena experiencia con altibajos de estas sentencias estructurales a partir de lo que la Corte estructuró como estado de cosas inconstitucional. Esto es una situación tal que viola tal cantidad de derechos que es necesario hacer, digamos, un remedio mucho más estructural. Y se ha hecho, como ya lo mencionó Víctor, en materia de desplazamiento especialmente, pero también en otras áreas. En materia, el tema de desplazamiento ha sido el más sonado y el más exitoso, pero también en materia de cárceles, por ejemplo, se ha declarado un estado de cosas inconstitucional con una, yo no diría que órdenes en estricto sentido en materia de política pública, pero sí que fijan la agenda para que se estructure la política pública, como lo dice la Corte. También en materia de salud, esa ha sido menos, si hubiera, miren ustedes, si se hubiera, como se dice coloquialmente en Colombia, si se le hubiera parado bolas al tema de esa sentencia en materia de salud, estructural en materia de salud que salió hace 10 años más o menos, si no más, otro sería el cantar en este momento, porque entonces tendríamos seguramente un sistema de salud menos frágil y en consecuencia se habría padecido de manera menos dolorosa la actual pandemia. Y para cerrar ese punto de las sentencias estructurales y los remedios estructurales, yo tengo la hipótesis, ahora que estoy en el trabajo en el que estoy, de que el producido de justicia transicional, o al menos esa es la esperanza que yo tendría y que muchos tenemos allí en esta nueva jurisdicción, el producido jurisprudencial, repito, en materia de justicia transicional, tiene particularmente esa vocación, porque aquí hay, como saben ustedes, en esa justicia transicional, digamos, la responsabilidad de tomar decisiones precisamente sobre graves y masivas violaciones a derechos humanos, en donde se le quiere apuntar digamos, al juzgamiento de esa masividad a través de casos representativos y de máximos responsables de los máximos crímenes. Y eso tiene que ser necesariamente a través de decisiones estructurales, ya no, digamos, como una práctica excepcional como lo hacen las Cortes, sino que es de la naturaleza propia de la jurisdicción transicional, hacer esas sentencias estructurales. Yo creo que, en suma, la justicia transicional, como se está desarrollando en algunas partes, pero en particularmente Colombia,
tiene ese gran reto de, digamos, de adicionar ese corpus iuris de derechos humanos en materia de estructuración de grandes remedios para grandes males. Entonces me parece que ahí hay una beta bastante interesante por explorar en estos años en Colombia en relación con decisiones estructurales a males estructurales por la ruta de la justicia transicional. La verdad son mesas que no quisiera uno que jamás terminaran. Vamos a la última pregunta y como que me inquieto, estoy fascinado de lo que ha venido dándose y como que no me gustaría darle cierre a un conversatorio de esta naturaleza con 5 juristas de altísima talla de América Latina a los cuales les tengo un gran respeto. Y bueno, vamos a al último planteamiento que va a iniciar nuestro admirado doctor Rodolfo Vigo en relación a cuáles serían las perspectivas precisamente de los derechos humanos. No sabemos cuándo termina esta pandemia, es un conflicto ni siquiera saber en tiempo, es algo que nos ha lacerado. Yo veo amigos en todo el mundo que han sufrido precisamente la muerte de familiares muy cercanos, amigos míos que han sufrido esto, es terrible. Pero pues tenemos que ir visualizando que esto tiene que ser transitorio, es lo evidente. Doctor Rodolfo Vigo, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos en relación a los derechos humanos post-pandemia? No, que hace relativamente poco tuve un conversatorio análogo con Manolo Atienza desde la Universidad Nacional del Litoral, y ambos coincidimos en no ser demasiado optimistas con respecto a lo que pasaba después de la pandemia, ¿no? Me temo que las inercias predominarán, ¿no? Y que rápidamente olvidaremos muchas cosas, desaprovechando a lo mejor una oportunidad. Quizás por eso digo, no soy muy optimista con respecto a lo que puede venir después, pero me parece que la riqueza de los que han intervenido en este panel es generar una especie de agenda de problemas y de respuestas como para, de algún modo, no solamente frente a la eventualidad de rebrotes, nuevas pandemias, etcétera, sino que hay problemas reales que enfrentar porque entorpecen, en definitiva, una cultura efectiva de los derechos humanos, ¿no? Y me parece que en ese sentido queda una agenda ahí marcada, que yo la podría resumir mayor y mejor calidad formativa en los derechos humanos, el tema de derechos humanos como política pública y no de política judicial solamente, el tema de la clave de la desigualdad real y no simplemente la igualdad formal, el tema de una especie de modernización en el servicio de justicia, sobre todo en función de muchos aspectos, pero se requiere, por supuesto, una cultura procesal menos formal y más realista, pero sobre todo ese punto, ¿no? El seguir cosiendo los expedientes, como pasa en algunos lugares de Argentina, con hilo y aguja. Me parece que eso tiene una carga simbólica a partir de ahí, más allá de los esfuerzos individuales, me parece que eso habla de la institución, más allá de los esfuerzos individuales que podemos hacer, que podemos reconocer. Y también un poco esta especie, digamos, me parece de alerta de que necesitamos un Estado de Derecho donde todos los poderes funcionen, porque funcionando todos los poderes esto contribuye a equilibrarlos y a evitar excesos. En fin, eso sería un poco el balance, pero como digo, ando quizás un poco pesimista sobre el futuro,
aunque a lo mejor a los que estamos en el mundo académico no estamos obligados a proponer cosas que necesariamente supongan ciertos cambios muy significativos. Hasta se puede ser utópico en plantear necesidades, por lo menos del mundo académico. Dejo de lado algo que apareció en algún momento dado, que es una nota preocupante, a mí me parece que en el panorama general uno observa falta de liderazgos y las ideas requieren, y los planes requieren encarnadura, ¿no? La historia demuestra que si no hay gestión, encarnadura, liderazgo, finalmente, y me preocupa también esa ausencia de liderazgos que obviamente suponen autoritas, no potestas, solamente el poder de los misiles, de la tecnología, de los presupuestos, ¿no? Respeto, no veo liderazgos que de algún modo promuevan, y por ende el plano internacional también me vuelve un poco pesimista. De todas maneras, como digo, como académico uno tiene la obligación de señalar lo que pretende y no restringir lo que pretende en base a cálculos de realidad, ¿no? Y por eso diría, ese sería mi balance, Jesús. Es un privilegio tener esto en este panel y la coincidencia, ¿no? Lo que señalaba, por ejemplo, usted, doctor Rodolfo Olivo, y precisamente el doctor Víctor Rodríguez Recia, en el sentido de que hoy en el tema de la separación y distribución del poder se necesitan esos poderes equilibrados y limitados con controles intra y interorgánicos, y que quizás este es un momento que está mostrando las peores condiciones en ese tema. Bueno, cerramos con mi muy querida y respetada doctora Sofía Sagüez. Sofía, en este sentido, no sabemos cuándo, pero bueno, ¿qué esperamos post-pandemia en el tema de los derechos humanos, Sofía? Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante todo el debate. No sé si voy a tener posibilidad de decirlo al final, entonces quiero agradecer tu invitación especial y la presencia con tan relevantes expositores de los cuales he vuelto a aprender, porque muchos de ellos son maestros de hace muchos años míos, así que he vuelto a aprender y agradezco muchísimo eso. Coincido totalmente. Yo me he enfocado mucho en el Poder Judicial en el caso de Argentina no tenemos justicia constitucional, me he enfocado por una cuestión quizá autorreferencial, es algo que me convoca y me preocupa y me apasiona, entonces vuelvo con eso, pero eso no implica negar, obviamente, que la perspectiva de derechos humanos debe ser notoriamente, inevitablemente integral a todas las políticas públicas, a todos los órdenes del Estado y de la sociedad civil, por supuesto, y que debe comenzarse por las respuestas a través de las ramas políticas, por supuesto, porque el día que ello suceda, obviamente el rol del Poder Judicial va a ser reactivo y de control, como señala Víctor. Me parece importante sumar ese diagnóstico tan interesante que hizo Víctor de cómo dentro del escenario de pandemia se abusó en las restricciones de derechos de manera inconcebible en otro escenario, la problemática de la potencial suspensión de los procesos electorales, que suma ese elemento que genera no solamente ya la crisis del sistema de división de poderes, sino de la legitimación democrática, ¿no? Si la pandemia da lugar a suspender los procesos electorales, bueno, ya entramos en un camino sin salida, ¿no? Pero yendo al punto del escenario post-pandemia, en el tema que a mí me parecía interesante, por mi perspectiva sumar, me parece que la pandemia le ha enseñado mucho al Poder Judicial en torno a sus falencias, le ha despertado muchas inquietudes. Acabo de aclarar que yo me he acentuado en las respuestas más deficitorias, pero ha habido respuestas muy positivas, con litigio estructural, con celebración de audiencias a través de WhatsApp, con procesos de violencia doméstica que se resolvieron en horas, en ese sentido. Entonces, no quiero quitar el mérito a los jueces que sí han instrumentado la respuesta. Lo que me parece interesante desde el punto de vista del sistema es generar herramientas operativas que puedan transversalizarse en todo el sistema, ¿no? Y así como ha habido gente que ha tramitado audiencias por WhatsApp en horas, también ha habido jueces que luego de 120 días de feria judicial
solicitaron una semana más de feria judicial porque no habían tenido oportunidad de comprar termómetros digitales para controlar la fiebre en el ingreso. Uno dice, ¿qué tipo de gestión ha habido de 130 días sin prepararse, ¿no? Entonces, me parece que las líneas deben ir por el lado de instrumentar las tecnologías de comunicación e informáticas, ya no solo de manera de borboteo, ya no solo como parches o como respuestas aisladas, sino realmente a través de una gestión. Es decir, las tecnologías informáticas te permiten gestionar respuestas jurisdiccionales idóneas a cada conflicto particular. La respuesta informática del proceso familiar no necesariamente va a ser igual a la del proceso penal, la de los litigios en materia de amparo. Entonces, descubrir la faceta de gestión incita en las disponibilidades de la tecnología informática. Después, entender a que las garantías requieren una redimensión en tiempos de emergencia, no solamente la distribución de potestades, no solamente el control judicial, sino la noción de garantía. No basta con que la garantía no se suspenda, sino que esa garantía debe ser idónea. Y no basta la concepción de idoneidad procesal clásica que se verifica en los escenarios de no pandemia o de no emergencia, sino que además debe concebirse una idoneidad en el marco de emergencia. La garantía idónea cuando el juez no puede acceder al juzgado, cuando el abogado no puede ejercer su libertad ambulatoria, cuando no puede traerse un poder a través de escribano, es decir, entender la garantía en clave de emergencia y modularla. Me parece una herramienta sumamente útil la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad por omisión. Coincido totalmente con el doctor Víctor Recia. Hay que trabajar en torno al punto. Muchos países la tienen prevista normativamente, otros no, y la deben desarrollar a través de herramientas porque es una de las medidas alternativas que da el artículo 2 de la Convención para operativizar, para garantizar los derechos. Totalmente de acuerdo. Me parece que el litigio estructural, y en ese sentido comparto lo que ha señalado el doctor Danilo Rojas, que ha sido un placer conocerlo personalmente, ¿no? en esta actividad. Creo que el conflicto estructural solamente puede tener tratamiento idóneo a través del litigio estructural. Así como el conflicto individual requiere tratamiento procesal individual, el conflicto colectivo requiere un proceso colectivo, el conflicto estructural requiere un proceso estructural que pueda acentuar todas las causales policéntrica, que ahondan las situaciones estructurales de violación de derechos, que tenga una visión prospectiva, que sea polimorfo, que presente esa causalidad, dinámica que se da propia en las situaciones de violaciones estructurales, y me parece que la no previsión de un litigio estructural es afectar el derecho al recurso idóneo del artículo 25, y que obviamente los jueces tienen que paliarlo a través de su creatividad y activismo, pero que sería necesario un diseño procesal que permita que en el litigio estructural se desarrolle el elemento dialógico, se escuche a todas las voces, se incorporen los amicus curiae, se incorpore el dato sociológico, se incorpore justamente esta noción de justicia dialógica que es necesaria para esta respuesta prospectiva. Bueno, no quiero terminar con elementos técnicos, pero me parece que hay una gran omisión en muchos países latinoamericanos en la instrumentación procesal del litigio estructural y que es un mandato convencional frente a la situación de discriminación estructural verificada. En definitiva, implica adaptar la lectura del derecho procesal en clave convencional y en particular desprendernos de ese amor al sacramento, al proceso sacramental, y abrazar realmente instrumentos válidos de tutela efectiva en clave de adaptabilidad de las formas. Ese es el aporte que me parece importante que tiene que aprender el Poder Judicial post-pandemia. Muchas gracias. Este tema que abordas con tanta presión, el de la omisión por inconstitucionalidad, y vaya a ver el origen pues de este tema del control de convencionalidad que el caso Machan contra Guatemala en 2003, pero que tiene su antecedente en Francia increíblemente que fue en el 79 con el caso Social Jaquet y el caso Nicolo en el 85, y a veces parece que nos ha costado mucho trabajo entender a fondo lo que es el tema del control de convencionalidad y en el caso concreto de la omisión, como dices naturalmente, Sofía, con base a ese artículo 2 y el 27 de precisamente el tema de los derechos de los tratados, la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Qué interesante, de verdad que es una mesa que me angustia que se termine, no sé. Me ha encantado, yo creo que en América Latina y en Europa va a gustar demasiado. Y sigue el doctor Fabián Salvioli. Fabián,
las perspectivas que tenemos de los derechos humanos con después, post pandemia, no sabemos cuándo termina, pero ¿cuáles son, desde tu visión, que has tenido muy interesante esa visión desde tu formación académica de investigación y ya mucho tiempo en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas presidiéndolo y ahora precisamente en todo este tema de justicia transicional? ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son las perspectivas de los derechos humanos, Fabián? Ayer justamente, o anteayer, en un conversatorio que teníamos a invitación de Sofía, precisamente, y sobre una pregunta del futuro, me voy a permitir repetir esa respuesta. Borges decía que no podemos saber cómo será el futuro, que solo lo imaginamos como una acentuación del presente, y entonces esto nos coloca en la imposibilidad de ver lo inesperado. Pero bueno, no puedo ni quiero hacer un diagnóstico mejor que el que hizo Rodolfo. Me parece que es un diagnóstico extraordinario en su última alocución, ni en torno a las medidas que tan clarísimamente señaló Sofía recién. Me parece que son herramientas magníficas que yo no puedo mejorar. Lo que me atrevo a añadir muy modestamente son 2 o 3 reflexiones. Comparto plenamente el escepticismo de Rodolfo, a pesar de que para trabajar en derechos humanos debemos ser optimistas incorregibles, pero aún así comparto el escepticismo, porque, digamos, la pandemia es una oportunidad, pero solo una oportunidad, no es destino manifiesto, es oportunidad. Ahora, si no hacemos lo que hay que hacer para que esa oportunidad se transforme en realidad, pues la cosa no será mejor, incluso puede ser peor. Cuando terminó, estaba hace poco leyendo para un informe que presenté en Naciones Unidas, en memoria, un libro de Stefan Zweig, y también revisando cuestiones de la crisis del 29, se decían cosas muy parecidas. Bueno, cuando pase la crisis, esta crisis fue terrible, cuando pase la crisis, el mundo aprenderá, etcétera, etcétera, y veremos mejor, bueno, ¿no? Y un optimismo, me parece, con base en la nada, que se cayó a pedazos 10 años después cuando Hitler invadió Polonia. Digamos, entonces, con esto quiero decir de que las crisis son oportunidades, pero las oportunidades hay que trabajarlas y hay que construirlas día a día, porque si no, no ocurren mágicamente. Entonces, mi esperanza para después de la pandemia es la misma que tenía antes de la pandemia. Hay que trabajar todos los días para respetar y garantizar los derechos humanos en cada uno de los espacios en los que estamos. En la academia, en los órganos de decisión, en los órganos internacionales. Todas las personas que están formando esta mesa virtual son personas que tienen una enorme cantidad de responsabilidades, ¿no? Danilo en nada menos que en la JEP, don Rodolfo y Sofía en el plano de la justicia local en lugares muy, muy claves, cortes a nivel provincial, a nivel nacional, Víctor en su trabajo tan extraordinario en el IRESOD y en el Centro por Derechos Civiles y Políticos, vos en la organización que presidís y en tus demás actividades, y a mí en los espacios que me tocan. Bueno, cada acción que hacemos, cada una de ellas, debe estar dirigida a respetar y garantizar plenamente los derechos humanos. Eso es lo que hay que hacer. Y eso lo teníamos que hacer antes de la pandemia. Y lo tenemos que hacer después de la pandemia. Lo único que yo voy a hacer diferente es que voy a poder abrazar personalmente después de la pandemia, y eso espero, a muchas personas que quiero, entre otras a las personas que están en este panel, cuando podamos hacer un panel en el que estemos sentados en la misma mesa. Esta mesa la vamos a tener que replicar en México. Pues podría ser en Cancún, sí, pero bueno, hay muchas opciones. La verdad que estoy fascinado. Es una mesa de 5 personas que admiro muchísimo, 5 juristas muy admirados. Miguel,
apreciado también, doctor Víctor Rodríguez Recia, ya lo precedieron tres también grandes juristas, y bueno, la visión a lo mejor sí es uniforme. ¿Qué visualiza el doctor Víctor Rodríguez Recia de este tema de quizás futurizante, pero de las perspectivas de los derechos humanos post pandemia? La nota discordante. Soy obcecadamente optimista. Eso. Hasta la necedad, necio de toda necedad. El día que sea pesimista, apague y vámonos. En este sentido, yo particularmente soy optimista. Yo sí creo, como dice Fabián, que la crisis puede ser una oportunidad, pero depende de lo que hagamos. Y entonces, ¿yo qué es lo que veo? Yo lo que veo es que después de esto, todos tenemos que ser más estudiosos. Creo que hay un micrófono abierto. Creo que es el de Fabián, el que estará abierto, ¿no? Bueno, aquí hay dos caminos, y esto no es una idea creativa mía, es de un amigo de ustedes también, de Jaime Ordóñez. O se es rusoniano o se es hobbesiano, ¿verdad? Yo soy rusoniano, yo le apuesto a la institucionalidad, le apuesto al diálogo social, le apuesto al Estado de Derecho, al contrato social, etc. De Hobbes, pues ya sabemos. En este sentido, tenemos que estudiar más. A nosotros nos ha tocado trabajar amparos en la defensa de todo esto y hemos tenido que enriquecer el equipo de abogados con economistas, con estadísticos. Hemos estado trabajando el derecho tributario, el derecho fiscal, cosa que antes no hacíamos, porque hoy la Sala Cuarta simplemente dijo en una oración, hay una crisis, se violan algunos derechos humanos, pero hay que ceder por la crisis y el interés. No, es esa conclusión, para llegar a esa conclusión, hay que ser serios y hay que ver si la crisis se podía paliar con otras medidas de carácter fiscal, administrativo, etcétera, antes de ser regresivo con derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, esto nos está llevando a otro nivel de que el derecho no es el monopolio para resolver el tema de los derechos humanos en primer lugar. Lo hemos dicho hasta la saciedad del enfoque de las políticas públicas. Y yo creo que una sola sentencia constitucional puede hacer gran diferencia en Argentina, en México, en Colombia, en Costa Rica, una como esas sentencias que dice Sofía, que son educativas, que enseñan, formadoras, como muchas de las buenas que tiene la Corte Interamericana, como un dictamen de un procedimiento especial de Naciones Unidas, o un llamado de atención de los que hace Fabián Sanvioni. Cualquier cosa de esas, aunque hoy la ignoren, aunque la cuestionen, algún día va a tener peso. Entonces, yo creo que esto es un llamado de atención. Y yo creo que ya di un poquito, un poquito de esperanza sobre la Unión Europea. La Unión Europea es el último vestigio del multilateralismo más o menos eficiente en el mundo, ¿verdad? A pesar de todos los ataques a Naciones Unidas, etc. Es decir, todavía no hay que perder la perspectiva ni la esperanza de que a partir de esta crisis tan grande las cosas puedan cambiar para mejor. Pero sí hay una cuestión que me parece que no está toda la responsabilidad de los abogados, porque nosotros no somos políticos. Y yo creo que la gran deficiencia que hay en la escasez de los liderazgos políticos es que la carrera de formación política que antes, inclusive los mismos partidos políticos, que yo tengo duda que los partidos políticos sean la figura adecuada, pero es la que hay, pero antes los partidos políticos tenían cuadros políticos, cuadros de formación política, y han desaparecido. Y entonces llegó un momento en que en América Latina empezó a decirse que un buen presidente era un empresario, porque no roba. Bueno, entonces tuvimos presidentes empresarios sin formación política. Entonces,
yo creo que las carreras y la formación de ciencias políticas es muy importante y la formación política es muy importante, porque voy a cerrar con un ejemplo. Nosotros tenemos un presidente muy visionario, José Figueres Ferrer, no estudió nada, era autodidacta. Y yo no he visto un artículo más especial, claro y preciso para explicar por qué era importante en los años 40 la independencia judicial en Costa Rica. No he visto una sentencia que diga con tanta claridad de parte de alguien que además no era abogado, defendiendo la independencia judicial y un salario más alto de los jueces, pero no en un sentido cuantitativo, sino porque explicaba que el funcionario más indispensable en un Estado de Derecho es el juez, y yo estoy de acuerdo, porque la independencia judicial es del justiciable, no es del juez, y entonces requiere un blindaje donde la parte económica no lo distraiga de hacer las tareas fundamentales, que es ponerle límites al abuso del poder y de la autoridad. Entonces yo cojo estas palabras que las escribió otro argentino destacado, juez de la Corte Interamericana, que dijo que el juez es el último límite bastión para la dictadura, para evitar la dictadura, pero las dictaduras de ahora son distintas a aquellas dictaduras grotescas, evidentes, y me preocupan más las de ahora, porque son dictaduras democráticas, eso es una contradicción, electorales, y estamos viendo peores violaciones a las instituciones democráticas en gobiernos elegidos democráticamente, entre comillas, electoralmente, que inclusive ni en las peores dictaduras se animaban a hacer, por ignorancia, por lo que usted quiera, porque no les importaba. Pero yo creo que es todavía más perverso. Entonces, esto que pareciera un cuadro pesimista, yo creo que no, yo creo que tenemos que cerrar hacia una visión mucho más intercultural, polivalente, dinámica, dialógica, para realmente sacar provecho de una crisis y balancear hacia un mundo mejor, hacia un multilateralismo más solidario y hacia un Estado de Derecho más potente. Muchas gracias. Doctor Víctor Rodríguez, sí, bueno, que se hace ilusión, se ha venido manejando la trascendencia que adopta o que tiene en este momento la misma pedagogía constitucional, pero cómo visualizar la separación de poderes, el tema de la independencia, que es uno de los, de la magistratura constitucional, que es uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional, y ahora como un derecho humano. Y eso es muy interesante, y vaya la función tan importante, tan trascendente, y el rol que adquiere la magistratura constitucional en este tema, decíamos, de la atención, democracia, constitucionalismo. Muchas gracias, doctor Víctor Rodríguez Recia. Cerramos con el doctor Danilo Rojas Betancourt. Doctor, las perspectivas que se tienen y las perspectivas que usted tiene en relación a los derechos humanos. En primer lugar, yo también quiero aprovechar para agradecer a Jesús la convocatoria y la invitación a este importantísimo panel con colegas tan destacados. También un honor conocer a Sofía, a Víctor y a Fabián, quienes no tenía el gusto de conocerlos personal, digamos, personal virtualmente. Y yo coincido en parte con Víctor. Yo también sería, no un optimista irredento, digamos, pero sí lo que veo es que necesitamos ser optimistas. Yo tengo la esperanza, además, de que en nuestros países esto vuelva, digamos, a llamar la atención de manera fuerte hacia, digamos, la reorientación que se debería hacer. Yo creo que, a diferencia de las otras tragedias que ya mencionaban tanto Rodolfo como Fabián, esta realmente yo creo que es la más universal. Y dejó ver, yo creo que ese es el distinguishing en este caso, dejó ver una igualdad. Esta tragedia dejó ver una igualdad, paradójicamente, y es la vulnerabilidad humana. Yo creo que ese es el gran aprendizaje en términos Nussbaum, digamos, y yo le agregaría a eso la inutilidad de la arrogancia y del poder.
nadie ni nada pudo hacer nada en relación con esta pandemia durante todo este tiempo. Y eso yo creo que es un signo de respeto en relación con las anteriores. Y eso me parece que debería llamarnos a una reflexión, como de hecho me parece que se está haciendo, una reflexión distinta acerca de las necesidades básicas de los seres humanos. Este confinamiento, yo creo que para todos ha sido una experiencia en ese sentido. Este confinamiento fuerte o débil que en algún momento todos hemos tenido, yo creo que nos ha llevado a revisar nuestras propias necesidades básicas. Y yo me temo que mucha gente ha venido haciendo eso. Y al revisar esas necesidades básicas, me temo igualmente que eso va a fortalecer, a hacer un florecimiento distinto de la solidaridad. Y con eso yo creo que uno puede pensar en un rediseño, digamos, hay esperanza para cierto optimismo, para un rediseño de lo que sería el realce político de los derechos en general y de los derechos sociales, específicamente el derecho a la salud, la renta básica. Yo creo que esta pandemia nos enseñará eso y yo aspiraría a que a partir de esa vulnerabilidad, de esa inutilidad de la arrogancia y del poder, de la identificación de esas necesidades básicas, podamos ser más imaginativos y apuntalados en una solidaridad, no esa solidaridad institucionalizada, sino una solidaridad real, que sale más de adentro que de afuera. Bueno, la verdad es una mesa increíble. Yo creo que es un documental de cognición jurídica en el tema de derechos humanos imperdible. Y bueno, con el compromiso de que la vamos a generar ya físicamente en alguna de las ciudades en México, porque vale mucho la pena esta mesa. La conformación costó materialmente un mes, poco más de un mes, pero yo me quedo emocionado, me quedo muy agradecido. Son personas que les he generado para mí mucho cariño y mi admiración para cada uno de ustedes. El doctor Rodolfo Vigo, corredactor con Manuel Atienza del Código Modelo de Ética para Iberoamérica, premio CONEX, que se entrega en el rubro de jueces por el desempeño extraordinario como de los jueces más destacados en los últimos 10 años. Muchísimas gracias por participar en esta mesa, querido doctor Rodolfo Vigo. La doctora Sofía Sagüez, doctora en Derecho por la Facultad Católica de Derecho de Argentina, pero también un gran trabajo en la Corte Suprema Argentina. De verdad, también mi respeto, admiración, muchísimo generación doctrinaria. El doctor Fabián Savioli presidió precisamente Naciones Unidas en el Comité de Derechos Humanos un par de ocasiones. Es relator actualmente de Naciones Unidas sobre Justicia Transicional. Y muchísimas gracias, Fabián. El doctor Víctor Rodríguez Recia fue secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actualmente presente en el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, está en Suiza. Y al doctor Danilo Rojas Betancourt, magistrado de la Jurisdicción Especial de la Paz en Colombia y quien fue miembro y presidió también el Consejo de Estado en Colombia. Pues una mesa increíble. Yo de veras, cuando vi cuánto llevábamos, un poco más de 2 horas, dije, se me hicieron 30 segundos y cuando cierro este evento, la verdad como que me quedo con el sabor de boca del gusto de lo que se desarrolló, pero que dije, ¿cómo no fue de 5 horas? Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vamos a quedar unos minutos fuera del aire. Esta actividad por parte de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez enmarca sobre todo el gran talento que tenemos en América Latina, pero cómo se han posicionado internacionalmente cada uno de nuestros juristas. Y de veras, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esta gran participación en esta mesa de actualidad y perspectivas de los derechos humanos. Muchas gracias.